Continuamos transmitiendo desde el Foro de Sao Paulo en Managua en su edición número 23 del Foro de Sao Paulo. Nos acompaña en este momento Luzmeri Panchi. Es ella coordinadora de SEMPAS, que nos va a explicar un poco todo este contexto de los grupos ancestrales, de las minorías étnicas, de los grupos afrodescendientes y cómo se entrecruzan en esta coyuntura del proceso de la paz. Lo primero es saludar a Luzmeri e invitarla a que nos comparta qué hace aquí en Managua, una mujer que la vemos recorriendo por redes diferentes lugares del país, territorios, resguardos, cabildos, y hoy se encuentra en Managua. Muchas gracias, Alejandro. Estamos aquí en Managua precisamente para hablar del tema de la implementación del acuerdo de paz. Nosotros, como Coordinación Étnica Nacional de Paz, SEMPAS, que recoge a organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y del pueblo afro de Colombia, hemos hecho parte activa tanto de la construcción del acuerdo de paz en lo que tiene que ver con el capítulo étnico que está en el punto 6.2 del acuerdo final de paz, como el seguimiento también a la implementación, que es la etapa en la que nos encontramos en este momento. Para el tema de la implementación quedó acordado la creación de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos, que se encarga de asesorar todo el enfoque étnico y de garantizar el enfoque étnico en la implementación dentro de los territorios colectivos de los pueblos étnicos en Colombia, tanto de indígenas como del pueblo afrodescendiente. Hacemos parte de la CECIBI, que es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, y estamos en este momento trabajando varias propuestas que transversalizan los 6 puntos del acuerdo, aunque la dinámica ha sido bastante lenta. No hemos tenido pues el recorrido, la dinámica suficiente como para que se garantice el enfoque étnico y se respeten los derechos de los pueblos étnicos que se han conquistado hasta el momento a través de la resistencia, especialmente de los pueblos originarios y del pueblo afro en el país, y esto ha hecho que haya bastante dificultad con la garantía del derecho pleno de la consulta previa para nuestras comunidades. Sin embargo, hemos interpuesto acciones ante la Corte Constitucional para que lo que va ya aprobado en el marco jurídico para la implementación garantice el enfoque étnico, y estamos preparando nuestras propuestas para el plan marco de implementación, para hacer seguimiento, para que se garanticen los recorridos de los voceros y delegados de los pueblos indígenas y afros en la instancia especial de alto nivel en los territorios. Podamos hacer la pedagogía de la implementación para que desde allá se haga también seguimiento desde las comunidades y que sean las autoridades y las comunidades en sus territorios las que tomen las decisiones de qué se va a hacer, cómo se van a implementar los PEDETs, cómo se va a trabajar el Plan Nacional Integral de Sustitución, cómo vamos a trabajar las circunscripciones especiales y cómo se debe garantizar también el espíritu del acuerdo, ¿no?, que prácticamente está tratando de ser violentado en este momento por el Estado, el gobierno, en la normatividad expedida, y esperamos que con esto se pueda movilizar el pueblo para exigir que se respete el espíritu del acuerdo que fue pactado en La Habana. Bueno, Luzmeri, digamos que hay una cantidad de instancias, de siglas que se han creado alrededor de este proceso. Está el PENIS, está SEMPAS, está la COMPI, está la Comisión de Alto Nivel, está la CECIBI, están las zonas veredales transitorias de normalización. Digamos que el ciudadano de a pie, el ciudadano de común no logra comprender este mar. Si les explicamos de alguna manera como muy didáctica, lo que he entendido, hay una comisión de alto nivel que está compuesta, sería por SEMPAS y por otro grupo del que hacen parte los que se llaman estructurados, la ONIC y todos estos grupos, y SEMPAS está compuesto
por otros dos Bueno. grupos? La dinámica de los pueblos étnicos es bastante compleja, ¿no? Hay unas organizaciones que tienen una historia, una tradición, han sido creadas a nivel nacional. Para el caso de los pueblos indígenas está la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, la OPIAC, que es la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, CID, que es la Confederación Indígena Tairona, AICO, que es Autoridades Indígenas de Colombia, y la última que apareció, que es Gobierno Mayor, que también fue creada y que hacen parte, digamos, de las estructuras nacionales. Para el caso de los pueblos indígenas, nos hemos encontrado con autoridades, con territorios, con resguardos, con asociaciones de cabildo que no han estado dentro de esa estructura nacional, que se han venido fortaleciendo, que se han venido organizando de manera autónoma y que pues han decidido crear un espacio de confluencia que se le ha denominado Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas, COMPI, y que viene desde el año 2012 en un ejercicio también de despertar ese espíritu, de dar a conocer las normatividades, los derechos que se han logrado hasta ahora para poder defender los territorios y la identidad cultural de los pueblos indígenas. De este mismo modo, hay otras plataformas que se han venido creando por parte de los pueblos afro, que no hacen parte tampoco de sus estructuras nacionales ya reconocidas, y todas estas organizaciones pues se han venido quedando sin la vocería y la representación en los diferentes espacios que se han constituido con la institucionalidad. Por esa razón consideramos pertinente esos espacios de confluencia de estas organizaciones autónomas, y consideramos también que en este momento histórico que vive Colombia se debe escuchar la voz de absolutamente todas las organizaciones, todas las expresiones vivas de los pueblos étnicos, para que ninguna región en el país se quede sin su representación, que se quede sin exponer su realidad, y que podamos actuar de manera decidida para resolver esto. La COMPI en este caso no es una organización nacional, es un espacio de confluencia de organizaciones de carácter regional, pero que aglutinan muchos resguardos, muchas autoridades tradicionales, y en ese ejercicio de la autoridad tradicional consideramos pertinente y viable hacer escuchar estas voces que han estado en el olvido. Además, porque muchas de estas asociaciones y resguardos se encuentran en este momento alrededor de las zonas veredales de normalización, de transición, de los puntos de transición, y que van a ser objeto de la implementación con los planes de desarrollo, con los programas de desarrollo de enfoque territorial, con los planes nacionales integrales de sustitución PENIS, y pues con las circunscripciones especiales de paz. Entonces es un poco complejo entender la dinámica, sin embargo en la medida en que vamos acercándonos, en la que vamos conociéndonos, pues realmente miramos que esto lo que busca es unificar, ¿no? Unificar todas esas expresiones étnicas en el territorio, y que se pueda garantizar la defensa hasta en el último rincón del país de la existencia digna de los pueblos indígenas y del pueblo afro en general. Digamos que hay un doble cruce de justicia en este proceso. En el caso de los pueblos étnicos viene la justicia especial para la paz, pero ya había una justicia diferencial para las comunidades indígenas que tenían cierta autonomía dentro de los territorios. En el caso de los guerrilleros con delitos de lesa humanidad, en el caso del reclutamiento o ingreso de menores a las filas de la guerrilla, que pueden aún ser menores o que están dentro de la guerrilla, ¿cómo han logrado compaginar esto? Los indígenas que hoy están dentro de las FARC quedan en las zonas veredales, pasan a los resguardos. ¿Cómo va ese proceso? ¿Han adelantado algo? Bueno, en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, una de las salvaguardas que quedó establecido en el capítulo étnico es que se debe garantizar la coordinación precisamente entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Especial Indígena, que es la que rige los territorios de los pueblos indígenas. En esta medida, entonces, todavía no se ha desarrollado el ejercicio de encontrarnos con
con los estamentos del Estado para poder coordinar. Hemos hecho algunas propuestas a nivel de los pueblos indígenas para que los magistrados que van a estar al frente de la Jurisdicción Especial para la Paz pues también incluyan algunos designados desde los pueblos indígenas para que se entienda lo que es la justicia propia, que es la que ejercemos en los territorios. Esto está todavía por construirse, está por consensuarse con la institucionalidad, y consideramos también importante hacer la tarea y las propuestas con respecto precisamente a la inclusión de los excombatientes de las FARC, que según el último dato que nos daba la misión de observación electoral, tiene más o menos el 30% de población étnica en las filas de las FARC y que están en este momento en las zonas veredales. Estamos desde CEMPAS, desde la Coordinación Étnica Nacional de Paz, proponiendo unas rutas para que las autoridades y las comunidades en sus territorios también empiecen a conocer, empiecen a aportar, a hacer unas propuestas que permitan la reconciliación, que permitan la armonización de las comunidades, de los territorios, para que se dé ese proceso de reencuentro con las familias en los territorios indígenas. Estamos en ese ejercicio, hemos visitado algunas de las zonas veredales donde hay gran cantidad de excombatientes indígenas. Hemos considerado la necesidad de hablar sobre cómo está en este momento la dinámica del movimiento indígena para que cuando ellos vayan a sus comunidades no se encuentren con una cuestión totalmente ajena pues a su conocimiento. Estamos también hablando sobre esa posibilidad de retornar o de no retornar y cuáles serían las propuestas, las rutas, para que la justicia propia de los pueblos indígenas también se armonice y permita ese lenguaje de reconciliación, permita esas acciones de reconciliación y de recuperación del equilibrio de la armonía dentro de los territorios. Nosotros proponemos ritualizar ese regreso a casa de muchos de los excombatientes, pero también estamos proponiendo el regreso a casa de los indígenas que hacen parte de las filas de la fuerza pública, que también son muchos en este momento, porque si vamos a hablar de paz, pues tiene que ser realmente en las comunidades la ausencia total de fusiles para que podamos hacer un ejercicio de reconciliación y pensarnos cómo vamos a resolver y qué exigencias vamos a seguir haciendo en nuestro proceso de resistencia histórica para que se garantice los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, ¿no? Esa es la tarea y estamos en ese camino, construyendo ese camino para una verdadera reconciliación entre nosotros y con el resto de colombianos. Bueno, finalmente, más allá del tema político, social, organizativo y de liderazgo, ¿quién es Luz Mary Panchi? La mujer, la mamá, la mujer que le gusta escuchar qué música, bailar, ¿cómo es cuando hay esos periodos de descanso que pues veo que son muy pocos, pero en esos periodos de descanso, ¿qué le gusta hacer y de dónde viene Luz Mary? Bueno, yo nací en el departamento del Cauca, yo soy integrante del pueblo Nasa y por esas cuestiones de la vida he participado desde muy niña en los procesos de recuperación de tierras. Mi papá fue uno de los que participó en procesos de recuperación en la década del 80 allá en el Cauca. Y todas esas enseñanzas se fueron transmitiendo. Yo finalmente salí de mi resguardo bastante joven y me dediqué a la labor de la defensa de los derechos humanos. Tuve la posibilidad de vincularme a la Defensoría del Pueblo en Colombia. Estuve con ellos durante 10 años como defensora comunitaria en varias regiones del país, haciendo acompañamiento directo a las comunidades indígenas, a comunidades afro, a organizaciones campesinas en varios territorios de Colombia y he aprendido pues a entender esa realidad que vive el país. Eso pues me ha motivado muchísimo. Yo tengo una hija que también ha venido en ese proceso de compartir, de servir, de aprender de las experiencias
siempre desde nuestra posición como indígenas, porque nos reconocemos orgullosamente NASA, y trabajar especialmente por la unidad de los pueblos, ¿no? Tanto entre nosotros como pueblos indígenas, como con los otros pueblos, con las otras organizaciones con las que compartimos los territorios. Hace más o menos 7 años estoy viviendo en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Fui acogida por los indígenas de San Vicente, creamos la asociación de cabildos, hemos fortalecido los procesos por la defensa del territorio, la legalización de resguardos, el tema de educación. Finalmente, después de una tutela en la que logramos el nombramiento de nuestros profesores, asumí por un periodo la dirección de la institución educativa en San Vicente, lo que me permitió también ampliar un poco ese esfuerzo de unidad alrededor del Caquetá, pero también ir con nuestra experiencia y con la experiencia de los otros aprendiendo a defender los derechos de los indígenas, especialmente en otros territorios del país, y a trabajar en espacios de diálogo donde nos escuchemos entre nosotros para ir corrigiendo algunas dificultades, algunas situaciones que le han bajado el ritmo al movimiento indígena en Colombia, que consideramos necesario y urgente en este momento revitalizar para que seamos un actor político decisivo en lo que se viene. Me gusta escuchar música, que no tengo una preferencia especial, me gusta mucho la música andina, algo de salsa, me gustan los tangos, pero digamos, hay una variedad por el hecho de compartir en regiones, hay una variedad de gustos también aprendidos pues en ese trabajo conjunto con comunidades. Me gusta compartir mucho en los territorios, mi trabajo ha sido netamente de territorio, y ahora con esta nueva responsabilidad delegada pues estoy saliendo a Bogotá, un poco complicada la cuestión de la vida urbana, sin embargo pues asumiremos esa tarea de representar y de estar en permanente contacto con los compañeros allá, con las autoridades indígenas en nuestro territorio, en Caquetá y en otras regiones del país. Le sacamos tiempo también para poder leer, para poder informarnos y por ahí de vez en cuando escribir sobre algún tema que nos llame la atención, poco, pero aprendiendo ahí también en ese asunto que consideramos una herramienta fundamental para defender los derechos y hacernos escuchar. En líneas generales soy madre soltera, el papá de mi hija fue asesinado cuando ella estaba apenas de 1 año de edad, pero hemos venido en ese esfuerzo de defender derechos y de irnos cualificando como mujeres para poder aportar de mejor manera a nuestras comunidades, tanto indígenas, campesinas y afro, porque consideramos que es necesario revivir esos lazos de interculturalidad, esos lazos fraternos que han permitido la defensa de los territorios y que hoy más que nunca los requerimos fuertes y muy estrechos para lograr ese objetivo. Ante las noticias que recibimos todos los días de desaparición, persecución y asesinatos de líderes y lideresas en el país, personas como Luz Mary son los que tenemos que proteger, crear sistemas de alerta temprano, porque son ellos quienes han asumido ese liderazgo y que le dan las banderas a los jóvenes para que asuman también ese reto del cambio del país. Nos acompañó entonces Luz Mary Panche desde Managua. Muchísimas gracias por habernos regalado estas reflexiones, este impulso, y creo que da energía a muchísimos jóvenes, especialmente de pueblos étnicos, a que se apropien de su realidad y de los cambios. Muchas gracias, Alejandro, y encantados de haber sido convocados a este espacio del Foro de Sao Paulo en Managua. Muy esperanzador encontrarnos con esta cantidad de delegados de diferentes países. Consideramos que no estamos equivocados en muchos de nuestros planteamientos y pues nos unimos a este ejercicio internacional de lograr la unidad de los pueblos para quitarnos de encima ese yugo de la esclavitud y de la explotación que especialmente los pueblos indígenas y afro llevamos por más de 525 años.